Nel libro degli Atti degli Apostoli El libro de los Actos de los Apóstoles, allí vemos que la iglesia tempi di pace, al sì, principio tante volte habían tiempos la de Chiesa paz, cresceva in pace, lo la Spirito del iglesia Signore diffondeva crecía en paz, pace, la palabra del Señor se ma c'erano difundía, tempi di tiempos de paz. persecuzione, También cominciando habían dalla tiempos persecuzione de di persecución, Stefano, comenzando por la persecución a Esteban. Paolo, il persecutore, convertito, anche poi lui, Después Pablo, tempi di pace, perseguidor, tempi di persecuzione, arrepentido, es e anche decir, c'erano tiempos de paz y tempi di tiempos turbamento. de persecución, tiempos de Questo turbación. è l'argomento della prima lettura di oggi. Este es el argumento Tempi de di la turbamento. primera lectura de Abbiamo hoy, un saputo che tiempo alcuni di noi, de turbación. scrivono gli apostoli, ai cristiani Hemos che escuchado, escriben los sono apóstoles, venuti dal paganesimo. Abbiamo que saputo che alcuni di algunos noi, ai quali de non avevamo dato nosotros nessun a incarico, quienes sono no les venuti a habíamos dado ningún encargo, los han alborotado con sus palabras, desconcertando sus ánimos. Cosa era successo? ¿Qué había Questi pasado? cristiani che provenivano dai Estos pagani cristianos que provenían de los paganos avevano creduto in Gesù Cristo, habían creído en Jesucristo, ricevuto il battesimo, habían recibido el erano felici, avevano bautismo ricevuto lo Spirito Santo. y Dal estaban paganesimo felices, habían recibido el Espíritu senza Santo del nessuna paganismo tappa intermedia. al cristianismo, sin ninguna Invece etapa questi intermedia. che si chiamano En i cambio, giudaizzanti estos que se llaman sostenevano che non si poteva los fare questo. judaizantes, Se uno era pagano, primero doveva farsi ebreo, un buon giudeo, pensaban farsi que cristiano. primero se tenía que ser un buen judío y luego ser un buen cristiano. E poi questi cristiani non capivano questo, guarda, come noi siamo Estos cristiani di no seconda classe, entendía, non o si può sea que passare nosotros somos dal paganesimo cristianos direttamente al de cristianesimo. segunda clase, es decir, que no podemos pasar del Non è che la paganismo al resurrezione di cristianismo Cristo ha directamente. sciolto l'antica legge e l'ha portata No a una es pienezza più que grande ancora. Jesús ha llevado Erano turbati el tante cristianismo a discussioni una fra loro, no? plenitud. E quelli che volevano questo erano gente che Ellos se con dieron cuenta argomenti que pastorali, personas argomenti que con argumentos teologici, pastorales, qualcuno teológicos, morali, incluso sostenevano che si morales, doveva fare sostenían passo que se tenía que così. hacer los pasos así. Questo metteva in discussione Y esto ponía en discusión la libertà dello la Spirito libertad Santo, del Espíritu Santo, anche la gratuità la, della grati- resurrezione di Cristo, la e della gratuidad grazia. de la gracia de Cristo. Erano metodici Eran metódicos e anche rigidi. y también rígidos. Di questi De estos, Gesù Jesús aveva detto había ai suoi dicho maestri, no? Dai dottori della legge, de sus maestros y doctores che de la percorrete iglesia, cielo e mare per fare cuidado, Spirito. que recorren Non cielo l'avete trovato. y mar para hacer proselitismo. Y cuando logran encontrar, Più o meno così los hacen. dice Gesù nel capitolo 23 di Matteo. Questa gente che era ideologica, Esta gente que era più ideológica, che dogmatica, era ideologica. más que Avevano dogmática, ridotto ideológica, la legge, habían il reducido la dogma ley, a el un'ideologia. dogma, a E una si deve fare ideología. questo e Se questo e tiene que questo. hacer esto, Una esto, lo religione di otro. prescrizione. Una religión de E con questo prescripciones. toglievano Y con la esto libertà dello quitaban spirito. la libertad del espíritu.
E la gente che lo seguiva La gente que lo era gente seguía rigida, era gente gente che rígida, non si sentiva gente que adagio, no se sentía, non no conosceva se la gioia sentía del Vangelo, tranquilo, la no sentía la alegría del della, Evangelio. della strada per seguire Gesù La era la perfección rigidità. del camino Si deve fare para questo, seguir a questo, Jesús questo, era questo. rígida, seguir y hacer esto, esto y esto. Questa gente, Esta gente, questi dottori, estos doctores, manipulaban las conciencias de los fieles e li facevano diventare y o los rigidi hacían o se convertirse ne en andavano. rígidos o se tenían que ir. Per questo Por esto, io mi ripeto e tante volte dico yo me repito che la tantas veces, rigidità digo non è del que buon la spirito. rigidez no es de un Che buen mette in espíritu, questione la gratuità porque della cuestiona redenzione, la gratuità gratuidad de la della redención, resurrezione la di Cristo. gratuidad de la resurrección de Cristo. E questa non è una cosa vecchia. Esto no es algo viejo. Durante la storia della Chiesa, Durante la historia de la Iglesia, esto se ha pensiamo ai repetido. pelagiani, Pensemos a los pelagianos, questi rigidi, famosi. estos rígidos, E anche famosos. nei tempi nostri Y también en nuestros abbiamo tiempos visto hemos alcune visto organizzazioni a algunas organizaciones apostólicas que parecían muy bien organizadas, que trabajaban bien, pero muy rígidos, todos muy rígidos, iguales unos a otros. Y después hemos sabido que allí dentro había mucha corrupción, incluso en sus fundadores. Donde hay rigidez no está el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es libertad. Togliendo la libertà. Estos querían quitar la libertad del Espíritu de Dios y la gratuidad de la redención. Per essere giustificati tu devi fare Para ser justificados, tú tienes que hacer esto, aquello. la giustificazione è La gratuita. La justificación es La morte e gratuita. la resurrezione di Cristo è La muerte gratuita. y la resurrección de Cristo es gratuita, no se paga, no se compra, es un don. Fare questo. È bella Y la estos strada, no? querían hacer Gli eso. apostoli si riuniscono in questo Los concilio apóstoles se reúnen en este consejo y al final escriben esa letra, esa carta que dice así: di non imporvi altro obbligo e metto questi obblighi più morali di buon senso, no? Y les dicen, hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas que las indispensables, que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, etc. Y al final, cuando estos cristianos que estaban turbados y alterados, reunidos en asamblea, recibieron esta carta y cuando la leyeron se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. Del espíritu turbado al espíritu alegre. Y es esto lo que ha hecho Jesucristo con su resurrección, la alegría. No es una relación así, yo hago esto y tú me das esto. No, esto pareciera como si fuese un Señor comercial, en cambio no, es un Señor gratuito.
como hizo Jesús con los discípulos. Ustedes son mis amigos, Non vi chiamo servi, pero no los llamo siervos, los llamo amigos. non voi avete scelto me, Ustedes no me han elegido, yo los he elegido. Esta es la gratuidad. Signore, che ci aiuti. Pidamos al Señor que nos ayude a discernir los Gratuità evangelica frutos de la dei frutti gratuidad evangélica, della ricetta de los frutos non evangelica. E che ci liberi de la gratitud y no de la rigidez, di coloro y que nos libere de la fede, turbación de la fede aquellos que sotto nos quieren prescrizioni, poner la fe bajo le prescripciones che non hanno que no senso. tienen sentido. Me refiero Me refiero a estas prescripciones que no tienen sentido, no a los mandamientos. Que nos libere de este espíritu de rigidez que te quita la libertad.